las muchas violaciones a la ley que hemos venido denunciando en torno a estos temas que además adquieren su importancia porque el gobierno insiste en presentar un proyecto de ley, en estos días lo debe presentar, que va a afectar la ley 160, que es la ley sobre baldíos y acumulaciones de tierras que fueron baldíos. Bueno, todos estos debates que venimos haciendo. Hoy vamos a presentar dos casos. Uno lo voy a presentar yo y el otro lo va a presentar el representante a la Cámara, Wilson Arias. El primero son unas actividades de Pacific Rubiales, la transnacional canadiense, la petrolera, en el que esa empresa tiene ocupados ilegalmente varios miles de hectáreas de baldíos y está haciendo un proceso ilegal a nuestro juicio para que el Estado les escriture esas tierras. O sea, un caso grave porque esta es una de las formas, de acuerdo con el superintendente de notariado y registro, una de las formas de robar baldíos es tramitar prescripciones de dominio ilegales. Algo semejante a este caso de Pacific Rubiales, que voy a detallar ahora, en algo semejante hay cerca de 4.400 hectáreas de Indupalma en San Alberto Cesar, como lo expliqué en un debate anterior que hicimos aquí en esta comisión con el ministro de Agricultura. Y el otro caso que vamos a presentar, lo va a presentar Wilson Arias, tiene que ver con otra situación más de negocios con baldíos, de una empresa distinta de Indupalma, gerenciada por el ministro Lizarralde, o por en ese entonces Rubén Darío Lizarralde y posteriormente ministro. La importancia de esa denuncia tiene que ver con otro debate que venimos haciéndole con el representante Arias al gobierno nacional, que tiene que ver con que, de acuerdo con la ley 1437 del 2011, el ministro no puede tramitar, por distintas razones, no puede tramitar en el Congreso una ley de baldíos. Él tiene que declararse impedido, porque la ley es absolutamente expresa en señalar que quien en el año anterior haya tenido algún tipo de negocios o actividad económicas en asuntos referentes a su cartera, en el caso de los ministros, no podrá, digamos, actuar. Nosotros lo hemos recusado al ministro Lizarralde, ya denunciamos cómo evadió esa recusación violando la ley, no la tramitó en el Consejo de Ministros, pero digamos que vamos a detallar uno de esos aspectos que lo inhabilitan para ese trámite de ese proyecto de ley, cosa que va a hacer el doctor Arias. Bueno, como contada la historia, así en resumen, entro y explico en lo que tiene que ver con el caso de Pacific Rubiales. Aquí se trata del caso de que esta empresa intenta que le escrituren, ¿sí? que le escrituren 7.526 hectáreas de tierras baldías, que hoy son baldíos del Estado colombiano, en Puerto Gaitán, Meta. Es un predio denominado La Morelia. ¿Cuál es la historia de ese predio? Ese es un predio que en julio 5 de 1990, 4 personas van a la notaría 11 en Bogotá y tramitan un certificado de libertad y tradición, el cual señala declaración de mejoras en baldíos de la nación. O sea, la primera anotación que tiene ese certificado de libertad y tradición habla de mejoras en baldíos de la nación. Enfatizo la palabra mejoras y la palabra baldío de la nación. Una mejora es algún tipo de actividad económica, un cultivo, una vivienda, un rancho que se pone sobre un pedazo de tierra. Bueno, después en septiembre 17 de 1997, esas 4 personas le venden a Coplex Colombia Limitada las mejoras sobre ese baldío. Las mejoras sobre el baldío. Dice el certificado, falsa tradición, compra, venta de mejoras. Falsa tradición es una manera de señalar que eso no tiene, digamos, resuelto el problema de la propiedad del suelo y que lo que están transfiriendo son mejoras, que es lo que hay encima del suelo. En agosto 24 del 2005, Meta Petroleum, que es una empresa de Pacific Rubiales, pues todo el mundo lo sabe, le compra a Coplex de Colombia Limitada, le compra las mejoras sobre ese predio.
y dice el certificado aquí lo tengo y podemos darles copias a todos los que ustedes quieran. Este es el certificado, ¿sí?, que tiene la tradición sobre ese precio, ¿sí? En ese certificado queda escrito en ese momento transferencia de mejoras. Hagamos una anotación de una vez. Ya ahí en ese momento Metapetroleum, es decir Pacific, está violando la ley, porque no puede haber una ocupación de un baldío del Estado por parte de personas o empresas que no sean sujetos de reforma agraria. Si un campesino pobre ocupa un baldío de la nación y empieza a trabajarlo, digamos, no tiene la propiedad sobre el predio, pero es legal desarrollar sus mejoras y cultivar o tener un ganado, lo que sea, pero eso solo si es un campesino, una persona pobre, que pueda ser sujeto de reforma agraria. Y esto tiene su importancia, ¿por qué? Porque es a ese al único al que el Estado le podría titular el baldío, porque en Colombia, según la ley, los baldíos solo se le pueden titular a pobres del campo. Entonces, cuando Metapetroleum en el 2005 ocupa ese baldío, a partir de haber comprado unas mejoras, no la tierra, sino las mejoras, empieza a hacer una actividad que es ilegal, porque una empresa de ese corte no puede hacer ocupación, explotación de baldíos, y más cuando empieza en un proceso a perseguir a los campesinos que están ocupando ese baldío, campesinos que, repito, sí tienen el derecho a estar allí y a aspirar a que el día de mañana les escrituren esas tierras. Esto es bueno señalarlo también. Hemos tenido conocimiento de este asunto con los detalles que estoy contando por parte del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, que es la gran central obrera norteamericana. Ellos, digamos, colaboran en establecer verdades y realidades y destapar entuertos en distintos sitios. Entonces, esta es una información, repito, entregada por la principal central obrera norteamericana, quien ha denunciado que Metapetroleum está adelantando acciones jurídicas para desplazar a los campesinos que sí tienen derecho a estar en ese predio. Ya hasta aquí el hecho es muy grave, pero sucede otra cosa que es más grave, y es que Pacific Rubiales ha empezado un proceso en septiembre 19 del 2007, empezó un proceso que se llama de prescripción adquisitiva de dominio ante el juez promiscuo del circuito de Puerto López. ¿Qué es esto de un proceso de prescripción adquisitiva? Es un proceso mediante el cual el juez termina, digamos, escriturándole la tierra a Pacific Rubiales. ¿Cuál es el problema? Es que si esa adjudicación ocurre, tendría que ser por cuenta de un acto de corrupción de ese juez. O sea, lo que está intentando Pacific Rubiales es que le escrituren una tierra que legalmente no es posible escriturarle, porque en Colombia, repito, la ley 160 es precisa en establecer que a través de los baldíos usted no puede, que a través de las mejoras usted no puede hacer procesos de prescripción adquisitiva de dominio, y no es posible adjudicarle baldíos en Colombia, ¿sí?, a empresas como Pacific Rubiales, solo a sujetos de reforma agraria. Entonces aquí estamos cayendo en un acto grave de corrupción. Habrá que investigar quiénes son los abogados, ojalá ustedes nos ayudaran, porque ese es uno de esos procesos que un abogado que actúe apegado a la ley se niega a adelantar, porque no es posible que eso termine bien, ¿sí?, de ninguna manera, o porque el juez niega el proceso, o porque el juez les aprueba la petición, pero violando la Constitución y la ley. En el caso de predios de situaciones semejantes de Indupalma en San Alberto, en el Cesar, tenemos los dos casos de jueces que le han negado a Indupalma prescripciones como estas, porque no puede ser, y tenemos el caso de un juez que sí le hizo una prescripción sobre más de 2.000 hectáreas violando la ley. Conclusión: este es otro caso más de los muchos que podrían mostrarse en el país de cómo, digamos, hay todo tipo de ilegalidades en torno a los baldíos, acumulaciones ilegales, despojos, desalojos, prescripciones
digamos, acomodaticias, ilegales, etcétera, y en parte también explica una cosa que nosotros hemos venido planteando desde hace rato. El Polo entiende que en Colombia hay un problema enorme de titulaciones y de ilegalidades y de títulos precarios y muchas cosas en el mundo de la tierra, y pensamos que ese es un problema que tiene que ser resuelto. Sí, nosotros no nos oponemos a que eso se resuelva, pero lo primero es que hay que aclarar qué es lo que está pasando. Y entre más investigamos y miramos, encontramos cosas como estas que nos dicen que legislar en estas circunstancias, sin siquiera tener claridad de lo que se trata, y sin que haya un juego limpio, y el Estado, el gobierno del presidente Santos nos diga de verdad qué es lo que hay detrás del cuento ese famoso de que es que aquí hay que facilitar la inversión y no sé qué, inversión a la que nosotros en general no nos oponemos, que el campo tenga inversionistas y las cosas se desarrollen, etcétera, ¿cierto? Pero el problema es que aquí estamos hablando es de ilegalidades. Pues aquí no nos pueden seguir con el cuento de que porque una empresa, por ejemplo Pacific, quiere supuestamente invertir un dinero en un predio, entonces eso la autoriza a violar la ley. Son dos discusiones distintas. Una, la discusión sobre el modelo agrario, en la que tenemos grandes diferencias con el gobierno nacional, pero la otra discusión es si la ilegalidad concede derechos. Es si con el cuento de un supuesto modelo agrario, entonces pueden pasarse por la faja, y más los inversionistas extranjeros. Y quiero enfatizar esto. En el Polo no nos oponemos a que en Colombia haya inversión extranjera, pero lo que sí remachamos es que estos actos de corrupción y de violación de la ley, por supuesto, son más irritantes y más inaceptables con empresas como Pacific, que llegaron aquí con una mano adelante y otra mano atrás, ¿cierto?, y terminan involucradas en hechos tan graves como este que estamos mencionando, sobre el cual le pedimos al ministro de Agricultura, el doctor Lizarralde, y al superintendente de Notariado y Registro, y el INCODER, y los jueces de la República, la Fiscalía y todo el mundo, y la Procuraduría, que intervengan en este caso. Porque aquí tampoco nos puede salir el gobierno con el cuento de que nosotros los del Polo hacemos denuncias de ilegalidades, dicen, ay, que alguien mire a ver qué se va a hacer. No, el gobierno tiene que actuar. El doctor Lizarralde tiene que actuar frente a estas denuncias y tiene que informarle a los colombianos qué están haciendo para impedir que este tipo de cosas sucedan, porque si no caen en una actitud de alcahuetería, de complicidad, que por supuesto, sí, también es inaceptable moralmente, pero además también tiene implicaciones, digamos, jurídicas. O sea, los funcionarios, cuando sepan de un acto de violación de la ley, están obligados a tomar las acciones pertinentes que apunten a impedir que esas violaciones a la ley se den, y bueno, y que, digamos, todos los actos sean analizados por los jueces y por quienes sean responsables. Ese es, digamos, el caso de Pacific Rubiales. Le doy la palabra a mi compañero, el doctor Buchonari, representante de la Cámara también por el Polo, quien va a explicar el segundo caso, que tiene que ver con otro negocio de baldíos en el que estuvo involucrado Rubén Darío Lizarralde, ya no como gerente de Indupalma, sino como gerente de otra empresa que él constituyó desde la gerencia de Indupalma. Muchas gracias, Jorge. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por asistir. Lo que acaba de explicar el senador Robledo pues es de suma gravedad. Otra empresa extranjera, llego a notar, desde el 2010 venimos documentando distintas empresas extranjeras. Agosto de 2010, Mónica Semillas. ¿Qué ha pasado con Mónica Semillas? La superintendencia determina que debe reintegrar 2.000 millones de pesos a la nación mal habidos de Agroingresos Seguros, pero no es la única. Cargill, compañía norteamericana, cuya asesoría a cargo del embajador produjo la renuncia del embajador. Poligrau, ítalo-española, compra tierras en Mapiripán, zona declarada de desplazamiento forzado, y la adquiere ilegalmente, violando el límite al acaparamiento de predios baldíos, pero además la declaratoria de desplazamiento forzados, en donde hubo una gravísima masacre. Y ahora nos encontramos con Pacific Rubiales, que dice representar muy bien a Colombia y el sentimiento nacional, pero que obra en contra de los intereses de los campesinos pobres, haciéndose los predios que tiene como destino ese grupo poblacional y haciéndolo ilegalmente. Pero este otro caso, que bien pudiera dar para otro grupo de debates que se origina hoy, o mejor, que hoy adquiere un nuevo escalamiento, tiene que ver con lo siguiente. Vamos a probar con documentos en la mano que no tiene razón el gobierno nacional cuando dice que el doctor Lizarralde no está impedido sino para algunos negocios.
lo que tramitó el doctor Lizarralde ante el Consejo de Ministros exactamente fue la versión de que se consideraba impedido para actuar en los siguientes negocios: en asuntos de palma en general, 1, 2, en asuntos lácteos, y 3, dice él, en asuntos gremiales asociados al Fondo de Fomento de Estabilización en relación con palmiste, aceite de palma y fracciones, y al Fondo de Apoyo al Fomento Palmicultor en general. Niega el doctor Lizarralde deliberadamente que también debe declararse impedido para tramitar cualquier asunto relacionado con baldíos dentro de los 10 acápites que en el texto de la carta de solicitud con el senador Jorge Robledo dirigimos al ministro. Entonces hablamos de 10 temas más o menos. Me voy a referir a uno solo, si se quiere el más polémico, porque demostramos con ello dos cosas. Primero, que el ministro no solamente no tramitó adecuadamente ante el Consejo de Ministros su impedimento, sino que además el Consejo de Ministros no se pronunció adecuadamente al respecto, pero que además podría estar incurso de manera inminente en una situación disciplinaria si hoy se aparece, como lo ha anunciado, con el proyecto de ley de baldíos. A eso nos referimos. Vamos a presentar pruebas de ello. Yo les voy a presentar, para efectos de ustedes los periodistas, aquí brevemente porque quiero que lo vean, un recorderis de algunas pruebas para que se comprenda la dinámica de las nuevas pruebas, y les voy a entregar a la mano los documentos que son básicamente más importantes, pero permítame este recorderis muy breve, por favor, el presi. Hemos documentado con Jorge, yo voy a presentar 3 proyectos básicamente. Predio San Pedro en Sabana de Torres, estamos hablando allí de 530 de 53 hectáreas, allá la unidad agrícola era de 33, predio adjudicado en 2003, de modo que violó ostensiblemente la normativa, aún en el supuesto de lo que dice Lizarralde, quien anuncia que solamente acepta impedimento a partir del 94. Pues bien, este fue del 2003, de modo que hay una ostensible violación de la norma. He ahí los registros de tradición, sigue solamente para demostrar que Indupalma sí es propietaria y aparece con meridiana claridad las fechas a las que me estoy refiriendo. Segundo caso, muy rápidamente, ustedes ya vieron esto, Luisiana, lo documentó muy bien Jorge en varias oportunidades. Puerto Carreño, 1993 la adjudicación, y en ese caso estamos hablando de 1.536 hectáreas, las fechas de las transacciones, de nuevo aparece Indupalma. Sigamos. Pero lo que vamos a hablar hoy ya no es de Indupalma, estamos hablando de un nuevo caso. Ustedes ven, se llama Agroindustriales El Palmar. ¿Por qué es importante? Porque era gerente, como vamos a ver, lo demuestro con documentos, hasta el 9 de septiembre de este año, por lo menos hasta esa fecha, era gerente, era gerente el doctor Lizarralde. Ahí está la anotación, Cámara de Comercio, Huachica. Regresemos un poco para mostrar muy brevemente la tradición, donde aparece meridianamente establecido el tamaño. Estamos hablando de 1.205 hectáreas, y estamos hablando de la zona correspondiente y que efectivamente aparece el Palmar. Aparece el Palmar allí como la propietaria, pero aparece, sigamos por favor, el doctor Lizarralde como encargado. ¿Qué se sigue de eso? Sigamos por favor. Vamos a ver en qué consiste el proyecto para demostrar adicionalmente 2 aspectos muy graves. Primero, el plano del proyecto del predio La Veremos. Este se llama La Veremos. Lo tengo en mis manos, lo voy a mostrar solamente para efectos de la televisión, pero ustedes lo están viendo allí. Este es el predio, y ese predio le hemos denominado la Isla de Baldíos. Así como una isla, así como existen islas en el mar, aquí hay una isla de baldíos, donde se demuestra que el predio comprado por el Palmar durante la época en que fue gerenciada por el ministro se beneficiaría directa e inmediatamente del proyecto que quiere radicar hoy el señor ministro. Continuemos, por favor. Voy a presentar 2 anotaciones de las actas antes, por favor. 2 anotaciones de las actas de la Junta Directiva, del mismo modo que a Río Paila presentamos documentos de sus sesiones internas, de sus juntas directivas. Vamos a demostrar aquí cómo se va a beneficiar esta empresa de la ley. Observen ustedes, Agroindustriales El Palmar, acta de Junta Directiva, el 18 de diciembre de 2002, los integrantes de la Junta Directiva y quien gerencia. Está Rubén Darío Lizarralde, representante legal de la compañía, y Andrés Cervantes Díaz, quien fungía entonces como asesor jurídico. Continuamos. En el punto 3 del acta que le he entregado a ustedes dice autorizaciones al gerente, y en el primer párrafo aparece exactamente lo que solicita Lizarralde. Por boca de Lizarralde, solicita autorización para intentar negociar 2 predios, uno de 1.206 hectáreas y otro de 300,
y señala claramente el doctor Lizarralde por qué es un buen negocio, porque hay una altísima valorización de los predios en la zona, como quiera que se está extendiendo el negocio del caucho. Ustedes lo ven ahí en la última línea, aparece con meridiana claridad la intención de Lizarralde. Continuemos, por favor. Pero si faltaran más anotaciones, una de las integrantes de la Junta Directiva, a la letra comillas, dice, Zaida Peña, comillas, lean ustedes, propone comprar tierra ahora y si no se usa por parte de la compañía, posteriormente se vende y la empresa gana la diferencia en el precio por la valorización. Paremos ahí un segundito. ¿Cómo se llama el acto de comprar predios bajo la expectativa exclusiva de la valorización? Especulación. Debate que venimos dando con Jorge Robledo hace mucho tiempo para demostrar que no es verdad que el ánimo sea necesariamente de la economía real, de la producción, de la expansión de la frontera agrícola y de la producción de alimentos. No es verdad, no siempre es así. En este caso queda establecido plenamente la intención de la señora Zaida Peña, que para quien aparece acreditada dentro de la Junta Directiva y cuya sugerencia es acogida en dos términos, no los lleno más de imágenes, pero al final ustedes van a ver que es autorizado el doctor Lizarralde. Ella es Zaida Karina Peña, sí, presentala. Bueno, esa es la página de Facebook de la señora Zaida, está claro que es la misma, trabaja en Indupalma, todo lo demás. Me parece que adicionalmente ha trabajado en Indupalma, es decir, es de esos funcionarios que se prestan los oligopolios entre una y otra empresa para configurar no solamente puertas giratorias, como lo hemos denunciado, sino adicionalmente, digamos, negocios muy extendidos a través de sus distintas ramificaciones. Ella aparece también vinculada a Indupalma. Pero me interesa mucho decir, en esa reunión de Junta Directiva, antes de continuar, por favor, en esa reunión de Junta Directiva se autoriza a Lizarralde para declarar dos acciones. Uno, auscultar la compra de más de 1.200 hectáreas para caucho por un valor de 560.000 pesos cada hectárea, y unánimemente, como en esa autorización anterior, también para auscultar negocios en materia de palma, es decir, uno y otro negocio en los que aparece interesado esta empresa en expandir sus operaciones comerciales. Continuemos entonces las conclusiones para que quede establecido. Primera conclusión: está claro que hay un proceso de especulación con la valorización de la tierra y que hay una expectativa concreta que ha venido desarrollando esta empresa, declarada explícitamente en esa reunión a través de la doctora Zaida Peña, funcionaria además de Indupalma. Continuemos, por favor. Pero además está plenamente establecido con documentos públicos, esto es el plano, documento oficial que presentamos a ustedes, que la posibilidad de expansión de esta empresa va a verse beneficiada por la ley que tramita Lizarralde, como quiera que las prohibiciones que dispone la 160 son un obstáculo para esos intereses declarados en esa acta. Es decir, Lizarralde no puede cumplir estos propósitos sin modificar la ley, y por lo tanto este hecho comprueba la inhabilidad del doctor Lizarralde para tramitar la ley Urrutia o cualquier modificación a la que han dado en llamar la ley Urrutia, es decir, la que modifica la ley 160 del 94. Aquí nomás baste decir la ley 1437 de 2011, que dice que tienen que declararse esos impedimentos, esas circunstancias, caso típico del doctor Lizarralde. Y continuemos para terminar, porque fue gerente y representante legal, en este caso continuemos, durante el año anterior fue representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva, en este caso fue representante legal, y estamos estudiando también qué otro tipo de vínculos puede tener el doctor Lizarralde con esta y otras compañías. Quiero dejar dicho para terminar dos cosas. El valor de esta prueba es muy similar, recuerden ustedes, a las actas y las grabaciones que obtuvimos de la asamblea de Río Paila, que dieron lugar a la renuncia del doctor Carlos Urrutia. Proporcionalmente opino que lo que estamos entregando es una prueba reina que señala ya en concreto el compromiso del doctor Lizarralde, y que está indicando que si el doctor Lizarralde cumple el anuncio de traer el día de hoy o mañana el proyecto de ley, sencillamente está incurriendo adicionalmente en un prevaricato, y ya hemos solicitado al procurador que investigue su comportamiento, como quiera que queda demostrado. No declaró por iniciativa propia, como debió haberlo hecho, este tipo de circunstancias que lo impiden de manera pues ostensible
y asunto sobre el cual debió resolver el Consejo de Ministros. Básicamente son los dos casos que queríamos presentarles hoy a ustedes para que tomen nota y por favor nos ayuden a difundir ante el país estas gravísimas circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilson Arias. Entonces, pues quedamos a disposición de ustedes, si hay algún comentario o alguna pregunta o lo que a bien tengan, pues basta con que lo mencionen. Sí, señor.